visita el diputado Ricardo García Melo. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy buenos días, Pablo. Muy amables de estar aquí contigo y con la audiencia. Agradecido por la oportunidad de poder compartir la experiencia que recientemente acabamos de tener. Y es que, bueno, sabrá usted, diputado local por el Partido Nueva Alianza, que se encuentra aquí con nosotros, hizo un viaje que quiero, pues, de verdad sí vale la pena por el tema, sin duda alguna, que es coyuntural hoy en día, sobre todo en términos de nuestras relaciones internacionales. Viajó a Canadá, diputado, en un tema, sin duda alguna, importantísimo, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué nos puede contar de esta experiencia y, sobre todo, cómo es que se da esta invitación para que... La invitación se da a través de la Asociación Nacional de Legisladores de Canadá y Estados Unidos con el Congreso de la Unión y el Congreso de la Unión a cada uno de los congresos de los estados. Este espacio de debate fue creado específicamente por los propios legisladores con especialistas con respecto de las negociaciones o renegociaciones que se están dando del Tratado de Libre Comercio y se le denominó Conferencia Interparlamentaria sobre el Libre Comercio. ¿Y cuál es el panorama? Porque sabemos que, bueno, pues las declaraciones de los presidentes, de los funcionarios que han sido hacia un lado y hacia otro, y bueno, pues dan también un panorama, a lo mejor, si podemos llamarlo así, un poquito extraño, raro, si será o no se darán, en qué términos se darán precisamente un nuevo tratado, vamos a decirlo así, o replantear nuevamente el tratado, o habrá inercias que se mantendrán. Bueno, más que nada, una de las partes primordiales en las que se está centrando el Tratado de Libre Comercio es sobre la cuestión de las reglas de origen. Cómo seguir manteniendo las reglas de origen, pero al mismo tiempo modernizándose en el espacio de la globalización. Sin duda, uno de los puntos torales que se ha establecido es que el Tratado de Libre Comercio, el comercio se da entre personas, independientemente que luego los gobiernos lo faciliten, pero establecen que aún en el caso de Canadá, Estados Unidos y México, que van a elecciones intermedias, o como el caso de México en este próximo julio, pues ellas tal vez retrasen un poco el resultado de la negociación, pero sin duda el Tratado de Libre Comercio va a seguir adelante. El planteamiento es muy puntual. En primer término, es el acuerdo más grande con 450 millones de consumidores que se tiene en todo el mundo, independientemente por encima de un país como China. También el manejo de 19,000 millones de dólares mensuales con respecto a la fluctuación comercial. El entendido de que están un promedio de entre 15 y 20 millones de empleos producto del Tratado de Libre Comercio, tanto en Canadá, Estados Unidos como México. En ese entorno es que hay cuestiones muy torales que van en el sentido que en el desarrollo de la sociedad y la tecnificación, con la digitalización y la robotización, el entorno va a cambiar de una manera muy drástica y que se espera que si no se hacen las regulaciones en este momento, a lo mejor el tren de la globalización, algunos países nos puede ir rezagando un poco y sin duda que cada momento que quedemos atrás significará que para poder alcanzar pues una inversión obviamente de mayor cantidad. Por eso es importante que, de acuerdo a los especialistas, es que en un momento dado que pudiera generarse que a través de los gobiernos nacionales o federales pudiera existir alguna negativa de alguno, que bueno, en las especulaciones que se dieron se vislumbra quién puede ser, también existe la visión de que en este comercio entre personas entren entidades supranacionales, que así les denominan a las provincias o estados, para poder soportar lo que podría generar las negociaciones entre las diferentes compañías que están hermanadas en el trabajo de este Tratado de Libre Comercio, en los productos agrícolas, en los productos automovilísticos, en los productos de manejo de tecnología, en los productos de constructoras, en los productos de armadoras. Sin duda alguna, pues yo creo que es importante sobre todo dejar el mensaje claro que una cosa es lo político, por un lado lo que se dice en los medios, lo que hace el presidente Trump allá en Estados Unidos con sus twitters, todo esto que de alguna manera pues siempre se ha convertido en una situación muy emblemática, a lo que hacen o lo que realizan como trabajo los expertos, los especialistas, los que verdaderamente saben de qué tanto dependemos de este tratado en términos de economía, en términos de intercambio hasta cultural y científico. Platíquenos un poquito
si hay optimismo o cómo lo ven ellos al momento de hacer este intercambio precisamente con Estados Unidos y Canadá. Bueno, ellos están ciertos que independientemente que alguno de los gobiernos pudiera tener la oportunidad de poder salirse del Tratado de Libre Comercio, se va a suplir con los estados, porque las negociaciones se van a mantener, porque las compañías así lo pretenden. Una de las cosas que tocaron en el punto de las partes de los especialistas de los sindicatos es cómo empujar para poder lograr que por encima de las situaciones de los países pudiera existir un salario ordenado de por encima de $26,000 para los obreros calificados, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, cómo generar el desarrollo de todos los productos agrícolas con los que intercambiamos, como puede ser el tomate, en el cual San Luis Potosí está involucrado, claro, o como puede ser el maíz en estados como Wyoming, que lo hacen llegar hasta México, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en las que con las cuales los especialistas mantienen como una relación viva, que se establece, dinámica, persistente, no lo hacen única y específicamente desde la perspectiva de orden político, sino que la perspectiva de orden político se tiene que acomodar a esta modernidad, porque sin duda Estados Unidos y Canadá significan la franja comercial más importante del mundo, para lo cual todos los países de Europa, de Asia y de África quieren comerciar para poder establecer sus productos y al mismo tiempo obtener productos que solo se generan en esta franja que se ha establecido como NAFTA o como TLCAN. Y sin duda también han surgido algunas opiniones que pues antojan o nos dan como una especie de reflexión en términos de habernos enfocado tanto en nuestra relación comercial con los Estados Unidos y no haber buscado en su momento tal vez otros mercados, buscar otro tipo de intercambios con otros países y que apenas está echándose a andar, siendo que pues también se ha comentado que dependemos en un término de intercambio comercial en un 80%, se me hace pues verdaderamente muy alto con los Estados Unidos. ¿Qué se ha hablado de esto? ¿Se abordó este tema? Se abordó este tema y yo quiero decir con mucha satisfacción que el déficit comercial lo tiene a su favor México. A lo mejor por una franja pequeña, pero el déficit comercial de intercambio de productos está a favor de México, no a favor de Estados Unidos. Es más parejo entre Canadá y Estados Unidos, pero a favor de México es significativo, pero es mayor hacia favor de México. Lo que no sucede, por ejemplo, de Estados Unidos con China. Estados Unidos con China es deficitario a favor de China. Esto también explica, esto que estoy manejando los déficits, explica el que recientemente Trump haya ido a San Diego a ver qué clase de muro ponía, porque curiosamente los datos que tienen los especialistas con respecto a la migración de mexicanos a Estados Unidos en este momento es la más baja de los últimos 4 años. Entonces, en esa parte, por querer manejarlo como una cuestión de mensaje a sus electores por parte de Trump, pues no tiene ningún significado en el manejo ni de la seguridad ni el de establecimiento de sus propias fronteras del propio Estados Unidos, y por eso ni los propios republicanos ni los propios demócratas apoyan esa situación. Y bueno, y también cuál sería en todo caso pues un futuro, vamos a decirlo, a corto y mediano plazo. Sabemos que bueno, pues estamos en las elecciones, a lo mejor esto podría, como me comentaba hace unos instantes, hacerlo un poquito más lento esto. Lo va a retrasar. En voz del jefe negociador adjunto del Tratado de Libre Comercio por México, Salvador Barr, ya están muchos de los capítulos discutidos. Faltan algunas precisiones que en esta renegociación lo único que se ha querido es renovar los acuerdos para poder generar mayor equilibrio, como en el caso de México con sus productos agrícolas, porque el producto agrícola, por desgracia, como es un producto perecedero, es un producto que tiene cierto tiempo de utilización. Pero esta parte de mantenerse en una postura de que, bueno, ok, tú no quieres negociar, bueno, puede negociar un estado de México con un estado de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Wyoming y San Luis Potosí, o Wyoming y Querétaro, o que Wyoming se compartan intereses. Exactamente, y eso nomás lo va a determinar a través de otro tipo de situaciones. Ahora, Canadá y México ya han afianzado su política y su estrategia con respecto del Tratado de Libre Comercio, de tal manera que
se ha creado una sinergia que están confiando más en el manejo de las negociaciones por parte de Canadá y México, los productores y los empresarios norteamericanos, que sobre la propia situación que ha querido generar el propio presidente. Pero sin embargo la sinergia, aún en una cautela que establecen los negociadores norteamericanos, pues está en vías de poder llevarse a cabo. Sin duda, un punto que se estableció por parte de Bill Richardson, uno de los conferencistas, exdiputado, exsenador y exgobernador del Estado de México, es que está ahorita en observación en este tipo de pláticas y en el manejo de los resultados, obviamente las elecciones de México, las elecciones intermedias de Canadá y las elecciones intermedias del propio Estados Unidos, lo que significaría tal vez que en este ir afinando, pues septiembre, octubre sería uno de los tiempos en los cuales esto renovaría y llevaría hacia la propia situación. Hoy, precisamente por la mañana, no sé si lo habrás escuchado, ya certificó en la conferencia interparlamentaria, Estados Unidos había, a través del gobierno, había dicho que no, bueno, vamos a revisar si Canadá y México en la cuestión del acero y aluminio llevan o no llevan impuestos. El día de hoy se acaba de establecer, Canadá y México no tienen impuestos con respecto del manejo de la entrada del acero y aluminio a Estados Unidos. ¿Eso a qué nos lleva? Que, pues, bueno, luego a veces se sensacionalizan cosas para que obviamente el gobierno de Trump tenga elementos de poder mantener en lo futuro, en sus elecciones intermedias, un resultado. Y bueno, no deja de ser importante, sobre todo, bueno, como nos comenta el diputado, estamos platicando esta mañana, amigos, con el diputado local por el partido del PANAL, Ricardo García Melo, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros, sobre esta experiencia que vivió allá en Canadá. Saber precisamente una cosa que sin duda también surge como duda, las políticas arancelarias, pues también en un momento dado, pues sí causan impactos o han causado impacto, por ejemplo, la guerra comercial que ya le declaró a China los Estados Unidos, y que provocaron una caída en las bolsas de valores, y que finalmente en este mundo globalizado, pues todos de alguna manera vamos o tenemos pues algún impacto en este sentido. México no es la excepción, y en ese sentido también preguntarle cómo se ven precisamente los estados de la República Mexicana, sobre todo. Pues San Luis Potosí pues se ha convertido en un polo también que ha llamado mucho la atención sobre su proyección, sobre todo por la llegada de inversiones en el rubro de la industria automotriz. ¿Se vio esto? ¿Se mencionó? Sí, claro. El clúster automotriz ya está tomando una referencia muy importante el estado de San Luis Potosí, por lo cual considero yo, a reserva de guardar un poco de mesura, que en lo futuro habrá más la creación de más fábricas que permitan esta parte de la extensión del clúster automotriz, que se está tomando ya entre Querétaro, Guanajuato y México como un triángulo de oportunidad, además de que para Estados Unidos, y de acuerdo también al elemento que estableció Rafael Anquía, diputado por Texas, compañero en las negociaciones por parte del gobierno en su momento de Obama, en el cual establece que el principal arteria para el Tratado de Libre Comercio, que en Estados Unidos es la 35, en México es la 57, y que San Luis Potosí tiene 300 kilómetros en los cuales circulan 100,000 vehículos diarios, en los cuales se transportan en exportación e importación todos los productos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, San Luis Potosí se está volviendo estratégico. Consideramos que, a reserva de ir paso a paso y poco a poco, pues también San Luis Potosí tendrá que ir creciendo. Y otro punto que se manejaba con mucha visión es lo que es la digitalización y la robotización. Un especialista como Bill Graham y Dan Siuria, que establecen y dicen con mucha propiedad: los empleos que ha perdido Estados Unidos no los ha perdido porque se han ido a México o se han ido a Canadá en otro tipo de fábricas, sino que la digitalización y la robotización es la que ha generado esta situación. Y estados como North Carolina o Carolina del Norte ponen sobre la mesa que, a través de la digitalización y la robotización, lejos de haber perdido 50,000 empleos, los recuperaron. Entonces, el futuro que está en la digitalización y la robotización
está por llegar y sin duda va a ser un impacto muy fuerte en las relaciones de orden laboral, y creo que también en este momento, si San Luis Potosí está siendo estratégico, tanto como con Canadá como en Estados Unidos, también sería un polo en el cual habría que poner atención para que en el futuro el manejo de estas dos pertinencias que establecen los economistas y los estudiosos también le pudieran dar el valor estratégico de ser un estado del centro para poder manejar todo hacia el interior del país. Sin duda, diputado, y sabemos que tiene mucha experiencia también en el ramo de lo educativo, por supuesto también a través de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado que preside. Es importante que nos comente su punto de vista, si en base a esto que dice que es la robotización, las nuevas tecnologías, se pueden ya sentar otro tipo de pautas, sobre todo para crear nuevos perfiles dentro de lo que es la educación tradicional, que bueno, sabemos se satura mucho y poco hay precisamente de profesionistas técnicos, que es lo que hoy en día, parece ser que es lo que hoy en día se demanda más en lo que es la industria. Ese fue un tema que tocó tanto Laura Dawson como Celeste Drey, la educación del futuro. En la educación del futuro se necesita que se certifiquen más las habilidades y las competencias para poder generar la ductibilidad de las personas para trabajar. El futuro es que las personas puedan trabajar en su casa, el futuro es que las personas puedan trabajar 3 horas aquí, 3 horas allá, 4 horas más allá, pero que debido a la certificación de las habilidades cognitivas, educativas, tecnológicas y digitales, le permitan desarrollar un trabajo de orden estratégico para que esto también permita que la dinámica comercial se siga sosteniendo. Y en base a ello, no sé si ya lo habrás visto, mucha gente le está causando sensación lo que es el término de Amazon. Amazon es una digitalización y una robotización de la venta de muchísimos productos a través de 2 circunstancias especiales: el Internet, el pago digital por tarjetas de crédito y la llegada por mensajerías o transportadoras. Eso es una empresa del futuro, eso es una empresa que ya está ahí. Ahora, ¿quiénes van a ser los capacitados para poder hacer llegar los productos a los consumidores, ya sea a través de la transportadora y a través de la presentación o a través del pago de los mismos? Esos son los nuevos esquemas que en la educación también se tienen que ir generando. No sé si habrás observado que en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado estableció un mecanismo de cooperación junto con la BMW para poder llevar a cabo la educación dual. La educación dual es un manejo que se da primordialmente en Alemania. El día de hoy nos tenemos que adecuar a la educación dual, y que si nosotros observamos que también en esa parte Tesla está desarrollando los autos eléctricos y aparte inteligentes, en los cuales ya no va a ser problema para una persona de 70, 75 años manejar un carro de esta naturaleza, porque simple y sencillamente con decir el domicilio a dónde va y de dónde va a poder llegar. Así es. Te lo comento porque ya hicimos la prueba, ya nos subimos a un vehículo de esa naturaleza, y entonces el anuncio que está haciendo la BMW, que ya va a fabricar vehículos eléctricos, nos dice entonces cuál es la nueva certificación en la que tendrá que ir el futuro trabajador con los elementos educativos para poder trabajar en una empresa como la BMW. Hay que subirse sin duda alguna a todo esto. Finalmente San Luis Potosí no se puede quedar al margen, y yo creo que pues las propuestas deberán estar ahí, ¿no? No, y hay un término que se utilizó que creo que es muy pertinente. El tren de la globalización está en marcha, y o nos subimos corriendo o nos subimos caminando o ya estamos en él. La globalización no nos va a esperar, y creo que en esa parte también la política se tiene que armonizar con respecto no nada más de lo digital, porque la parte de lo digital también conlleva la congruencia, la transparencia y el ejercicio de las cosas. Entonces, esta parte en la cual la política tiene que ser con mayor precisión y con una mayor visión a futuro, pero que sin duda también debe empezar a dar respuestas un poco más pronto. Hay que estar pues sobre todo muy al pendiente. Queremos agradecerle mucho, diputado, por estar con nosotros esta mañana en este espacio. Por supuesto también, bueno, esperamos nuevamente volver a platicar sin duda alguna de más experiencias, porque bueno, todavía hay mucho trabajo en la agenda legislativa, ¿no? Bueno, bastante trabajo, y yo creo que sin duda, aunque pueda faltar cierto tiempo, hay elementos que todavía tenemos que terminar, hay elementos que tenemos que perfilar. Sin duda lo que se va a vivir después del Tratado de Libre Comercio en octubre, tendremos que dejar algunas bases con respecto
respecto de ello, para que precisamente el Estado pueda seguir manteniendo su paso en el ejercicio de las respuestas, pero también la posibilidad de la apertura de seguir en el tren de la globalización. Leopoldo, muy amable por la entrevista y muy amable por permitirnos transmitir la experiencia, aunque sea a grandes zancadas, pero que es muy provechosa. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Muchísimas gracias, diputado.